Acá tenemos un circuito básico eléctrico, este lo vamos a hacer de práctica. Algo hicimos con algunos de los chicos del grupo. ¿Qué tenemos? Todo circuito eléctrico tiene que tener una fuente generadora. Acá puse el símbolo de corriente continua. 2 rayitas horizontales es corriente continua. Una rayita que varía como rulito y un signo recto es corriente alterna. Si es batería, no, lleva el símbolo de la rayita de pilas, ¿no? Varias pilas asociadas. Tenemos un interruptor y tenemos la lámpara. Cuando todo el circuito está completamente cerrado, en este caso como es corriente continua, tenemos un positivo y un negativo. Como el circuito esté cerrado, esto va a andar cuando cierre la llave. Y esto sería como una linterna en definitiva. Unas pilas, acá, un generador de corriente continua, pilas, por ejemplo. O una batería. La lámpara y el interruptor para que pueda prender. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que puedo medir, y esto es el concepto más importante de la clase de hoy, es medir la corriente. Y la tensión es más fácil, la tensión la mido entre positivo y negativo, o sobre la lámpara. Por ejemplo, ahí tienen, ¿ven? Ahí tenemos el voltímetro, y cuando yo use el multímetro, todavía no aprendimos a manejarlo, pero ya sé que ustedes tienen que tratar de tener fe conmigo. Lo pongo en tensión corriente continua y yo voy y me conecto ahí sobre la lámpara, estando prendido el circuito, y me va a decir la tensión. Si quiero me voy a donde está la batería, y mido tensión. Estas son las dos cosas básicas para medir en todos los circuitos de la moto, en donde sea. Siempre voy a medir tensión en paralelo, fíjense en que estoy sobre el componente, entre un extremo y el otro. Entre este extremo y este extremo son los dos extremos del componente. Ese componente es la lámpara. Y esto es la fuente. Y la fuente tengo el positivo y el negativo. También puedo medir acá. Es más, acá quiero medir, y si el interruptor no está cerrado, no va a medir. Cuando lo cierre, la lámpara prenda, digo, bueno, vamos a medir la tensión. La puedo medir. Pero la corriente, esa cantidad de cargas eléctricas en joule, en unidad de tiempo, la mido en serie. Y esto es lo que es un poquito más complicado de conectar, que tengo que tener cuidado cuando conecto un amperímetro, porque si lo conecto mal, lo quemo. Y un multímetro, si lo conecto mal, lo quemo. Ahí le puse, bueno, todos los bornes. Esto es muy importante. Hay tantas cosas pequeñas que estoy diciendo en estas clases básicas y elementales, pero que son conceptuales, que tienen que tenerlas grabadas. Cuando yo en un circuito no tengo conexiones, no hay conectores para conectarme. Acá el amperímetro y el voltímetro lo puse diciendo, acá hay conexión, hay 2 pinzas cocodrilo que se conectan a los cables, hay un conector. En este caso a través de cocodrilo, en este caso de la lámpara a través de fichas que se llaman fichas banana, porque tienen la formita de una bananita. Ahí hay conector. Y ahora en el circuito yo le agregué fichas a todo. O sea, la lámpara va a tener su ficha o su zócalo. Si una lámpara tiene un zócalo, ese zócalo es la ficha. Y si yo en un plano tengo estos circulitos, dice que ahí hay un zócalo. Hay un zócalo con conectores para conectar la batería. En el caso de la batería son estas lengüetas que le tengo que colocar el tornillo y el bulón y la tuerca. Que hemos visto en la última clase de que es importantísimo cómo se ajusta esto, porque si se ajusta de más se deforma y puede generar calor y pérdida de corriente y tensión. Y si lo ajusto de menos, también está flojo, saltan chispas, no hay buen contacto y puede generar pérdida de corriente y tensión. Tensión es volt, corriente es ampere. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si comienza a circular cargas eléctricas desde el positivo al negativo o del negativo al positivo porque circulan por los dos lados? Si cierro el interruptor, las corrientes siguen por acá y por supuesto va hacia la lámpara. Sigue atravesando la lámpara, sigue atravesando el amperímetro y cuando cierra el circuito, la lámpara se enciende. Ahí lo vemos claramente que cuando termina de cerrar el circuito, la lámpara se enciende. ¿A qué velocidad ocurre esto? A una velocidad relativamente lenta. Las cargas eléctricas, tanto
carga de corriente de electrones, que es la más importante, de electrones, cargas negativas, que realmente salen del borne negativo y van hacia el positivo. Hoy es una circulación que se estandariza por convención, que los protones o cargas positivas van desde el positivo hasta el negativo. Pero cuando ocurre eso, realmente en una corriente eléctrica, también hay electrones que van navegando para el otro lado. Pero dejémoslo. Y la mayor cantidad son los electrones que se mueven. Entonces, realmente la corriente eléctrica es una corriente de electrones y que va de negativo a positivo, no de positivo a negativo. Y esa corriente de electrones no se mueve muy rápido, se mueven a 12 kilómetros por hora. Piensen que un corredor normal puede correr un poquito más rápido, inclusive que los electrones. No es tan veloz. Acá no hay velocidad de la luz ni del sonido. Acá hay velocidad de electrones y la corriente de electrones en un circuito de su casa, cuando llegan y prenden la luz de la cocina o del living, se mueve relativamente lento. Son 2,71 metros por segundo. Si lo ponemos en kilómetros por hora, son 12 kilómetros por hora. No es tan rápido. Pero, profesor, yo prendo la luz, es instantánea. Sí, porque está llena de millones de electrones. Millones y millones y millones, desde los electrones propios del alambre de cobre, hasta los electrones propios del contacto de la luz, hasta los electrones propios del filamento y la lámpara. Entonces, cuando yo oprimo y se movió un electrón, se movieron todos, y es instantánea la electricidad, pero realmente no va y ni funciona a muy alta velocidad como se cree. Son todos conceptos, todos tienen que ver. Van a ver cómo de a poco, cuando empecemos a avanzar, vamos a ver magnetismo, que es algo muy simple, todo lo que ustedes quieran. Con todas estas cosas básicas, vamos a entender la electricidad de la moto y la electricidad en general. Bien, entonces, esta corriente de electrones o de protones se identifica con la letra I, y es la intensidad. Y se mide en amperes. Lo descubrió Ampère. Y la tensión que tengo acá, que sale entre el positivo y el negativo, es el voltaje y se mide en tensión. Esto es básico. Si medimos la tensión y la corriente, como aprendimos, podemos sacar el valor de la potencia. ¿Por qué? Porque cualquier circuito que yo mida esas dos cosas, voy a tener la potencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a armar el circuito práctico, vamos a medirlo, y vamos a ver un poquito de cálculo de tensión y potencia, porque es la tarea que ustedes tienen que hacer cuando tienen una moto con falla. Si ustedes no pueden medir en la batería qué tensión está llegando de carga, y no pueden ver que el acelerar llega a 13,8, 14, o en serie poner el amperímetro y ver que no llega ni un amper, no pueden saber si la batería está cargando o no. Entonces, estos conceptos que estamos viendo van a tener que ver con todo eso. Dejemos entonces momentáneamente y vayamos a hacer la práctica. Para eso, como siempre, ustedes saben, tenemos la mesa de trabajo, una mesa móvil, con algunos acrílicos que a veces uso para separar, y vamos a usar como fuente, vamos a usar otro tablero en la próxima clase, vamos a ver corriente alterna, corriente de campos 20, Pero hoy partimos con un tablero que tiene que ver casualmente con lo mismo que acabamos de ver. Lo mismo que acabamos de ver es el tablero eléctrico que acabamos de usar. ¿Sí? Voy a tratar de mejorar la imagen. Ahí estamos. Es el mismo circuito. ¿Qué tenemos acá? Entonces, tenemos dos pinzas cocodrilo para conectar ¿qué? La batería. Entonces, ¿dónde la conecto? Negativo, positivo. Entonces, coloco el negativo acá y el positivo acá. Y como ahora ya sé que está el circuito alimentado, no me preocupo, la pongo atrás, aunque ya saben ustedes que está en este momento por estos dos bananas alimentado el circuito. Bien, ¿qué necesitamos? Entonces,
Esto ya lo usamos en cierta medida, vamos a medir un poquito de vuelta la corriente. Necesitamos poner un interruptor. Acá tengo un interruptor. Lo pongo en 0 y lo pongo en serie con el elemento que quiero medir. Y lo que quiero medir es el amperaje. Entonces, esta vez sí, yo me voy a preocupar por ponerle un multímetro que me permita medir amperaje. ¿Y dónde lo tenemos? Power. Este es otro multímetro que está conectado en ampere. Ya vamos a ver todo esto, pero tuve que sacar, para medir amperaje hay que correr las fichas. Acá mido negativo y positivo de tensión, corriente, resistencia, un montón de cosas. Pero yo quiero ir a medir amperaje. Todos los multímetros tienen otras clavijas para medir amperaje. Como este quiero medir tensión, y ya mismo me voy a colocar a medir tensión, lo pongo acá, y me voy a la ficha cocodrilo. Tengo los cocodrilos para cargarme, y puedo ponerme a medir negativo y positivo. Me marca negativo, ¿ven? 12.50. Pero me marca negativo. ¿Por qué me marca negativo? Porque no puse invertida la llave. ¿Pasa algo? No, el multímetro ya te tira el negativo, no pasa nada. Antiguamente los multímetros se podían hasta dañar por hacer eso. Entonces, bueno, para normalizarlo, pongo bien el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. No significa nada, puedo medirlo sin problema. Ahí tenemos 12,50 voltios. Y como les decía, pongo un elemento de consumo. Voy a poner acá una de las lamparitas estas de LED que no consume mucho. Cierro el circuito. Y si lo cierro acá, estamos en los segundos 10 minutos, la segunda parte. Acá, como el amperímetro estaba abierto, si lo cierro, la luz prende. Bien. 12.37, bajo un poco, pero ahora saco el puente este de acá y quiero conectar el amperímetro, que era a lo que vinimos, a medir la corriente. Bueno, primero elijo la opción corriente. 20 amperes. 20 amperes. Continuo. Vamos a ver si me lo... Esperen un poquito que quiero medir y ver con la cámara y todo. Ahí ya por conectar el tester en serie, $20 amperes de continua. Bueno, miren, está marcando 0,02 de ampere, 20 miliamperes. Y es una lamparita de LED. 12,44 de volt, 0,02 de ampere. Acá puedo calcular la potencia. Si multiplico esos 12,43 exacto por 0,02, saco la potencia que consume esta lamparita. ¿Qué pasa si aumento el consumo a través de conectar la segunda parte de la luz? ¿Ven que aumentó la luz? Porque esta es una lámpara con doble filamento, stop y posición. Entonces, cuando la conecto, ven que aumenta, se va a 0,08 amperes. Quiere decir que cuando prendo la de stop, paso de 0,02 a 0,08 amperes. Y por supuesto estoy cambiando el consumo. Y si coloco una lámpara que consume mucho, estas son de LED. Esta es de LED, es una lámpara que consume poco. Esta es de filamento. Esta consume más. La voy a esconder, ¿para qué? Para que no nos encandile.
Pero al conectarla veo que le repongo el amperímetro. Miren el consumo. Miren el consumo de una lámpara de filamento. Es una lámpara de auto. De hecho, esto es una moto para tener stop. Sería muy grande. Pero fíjense, el consumo se fue a 1,7 de ampere. 1,7 de ampere. Y fíjense en cómo la batería entró a caer. Entonces, si duplico el consumo, tengo otra lámpara más, esta bastante de consumo alto. La pongo en paralelo. Y ahora el consumo se fue 12 volts la batería y 3,3 amperes al colocar la segunda luz.